Nikola Tesla, My Inventions. Infancia y primeros recuerdos. El relato de mi vida comienza en un pequeño pueblo de montaña llamado Smiljan, en la frontera militar de Croacia, dentro del Imperio Austrohúngaro. Nací allí, durante la medianoche, entre el 9 y 10 de julio de 1856. Una fuerte tormenta eléctrica desgarraba el cielo. La partera, viendo los relámpagos que iluminaban la casa, se horrorizó y dijo que aquel niño sería un hijo de la tormenta. A lo que mi madre respondió con firmeza: no, será un hijo de la luz. Mi padre era sacerdote de la Iglesia Ortodoxa, hombre de gran inteligencia y memoria prodigiosa. Tenía un don extraordinario para las lenguas y podía recitar largos pasajes de la Biblia con una voz que imponía respeto. Sin embargo, la verdadera chispa creadora la heredé de mi madre. Aunque no había recibido educación formal, poseía un ingenio natural y era inventora en su propio modo. Diseñaba herramientas para el hogar, ideaba mecanismos para hilar y tejer, y encontraba siempre soluciones prácticas a los problemas de la vida diaria. Era, en verdad, una mujer extraordinaria. Desde mis primeros recuerdos, mi mente estaba poblada de visiones. Las imágenes aparecían ante mis ojos con una intensidad tal que no podía distinguirlas de la realidad. Si alguien mencionaba un objeto, éste surgía de inmediato ante mí, sólido y tangible. Era un fenómeno que me aterraba, pues a menudo me confundía y me impedía discernir qué era real y qué era producto de mi imaginación. Con los años, aprendí a dominar esa facultad y a dirigirla, hasta convertirla en la herramienta más poderosa de mi vida como inventor. De niño, sufría de gran sensibilidad nerviosa. Me afectaban de manera extrema las impresiones sensoriales más leves. Una palabra, un sonido, incluso una chispa de luz podían desencadenar en mí un torrente de imágenes. Tenía además aversiones peculiares. No soportaba la vista de pendientes femeninos ni de perlas, y me resultaba imposible tocar el cabello de otra persona. Estas rarezas, que me causaban sufrimiento, eran interpretadas por otros como manías, pero para mí eran parte de una naturaleza interior difícil de controlar. Mi vida infantil estuvo marcada por constantes peligros. Una vez caí en un río caudaloso y apenas logré salvarme. En otra ocasión, quedé atrapado en la rueda de un molino y solo un golpe de suerte evitó que muriera. También recuerdo cómo casi me congelo durante una tormenta de nieve. Estas experiencias cercanas a la muerte parecían fortalecer en mí la sensación de que estaba destinado a una misión singular. Pero también había gozo en mis descubrimientos. Me entretenía construyendo pequeños artilugios, molinos de viento con cañas, juguetes movidos por insectos, ruedas que giraban con la corriente del agua. Eran ensayos infantiles, sí, pero revelaban ya mi deseo profundo de comprender las fuerzas de la naturaleza y reproducirlas en forma mecánica. A menudo me perdía en ensoñaciones que parecían más reales que la vida misma. Imaginaba viajes a lugares lejanos, inventaba aventuras fantásticas y me transportaba a mundos que solo yo podía ver. Este hábito me aislaba de los demás niños, pero alimentaba un universo interior en el que más tarde gestaría mis mayores descubrimientos. Uno de mis entretenimientos favoritos era construir dispositivos que imitaban la vida. Con moscas y escarabajos armaba pequeños motores vivientes. Les sujetaba alas de papel o fragmentos de madera ligera y los dejaba volar, maravillado de ver cómo impulsaban mis juguetes. A menudo pasaba horas en el río, levantando presas y desviando el agua para mover ruedas improvisadas. Estas pequeñas máquinas eran mi alegría y mi orgullo, aunque a menudo terminaban destruidas por la impaciencia
o las burlas de otros niños. Tenía además una memoria extraña, capaz de retener imágenes con tal viveza que parecían impresas en mí. Podía recordar páginas enteras de libros después de una sola lectura. Sin embargo, ese mismo don me hacía sufrir. A veces, un simple gesto o palabra despertaba recuerdos tan vívidos que me perseguían durante días, incapaz de apartarlos de mi mente. Mi primera verdadera invención surgió a partir de un juego. Los niños de la aldea competíamos lanzándonos piedras desde la orilla del río para que rebotaran sobre la superficie. Observé que lo esencial no era la fuerza, sino la forma en que se proyectaba el objeto. Así ideé un tubo hueco de caña, con una especie de hélice de 2 palas que podía girar con gran velocidad al lanzarla. Para mi asombro, aquel artefacto se desplazaba mucho más lejos de lo que ninguno de mis compañeros podía lograr con una piedra. Aunque era un simple juguete, sentí por primera vez el impulso interior de crear algo nuevo, algo que antes no existía. La influencia de mi madre fue decisiva. Ella era una mujer de fuerza inusual que trabajaba sin descanso. Tejía, hilaba, cocinaba, arreglaba herramientas y mientras tanto inventaba métodos que simplificaban cada tarea. Veía en cada obstáculo una oportunidad para idear una mejora. Esa manera de pensar se grabó profundamente en mí. No aceptar las cosas como eran, sino como podían ser transformadas. Recuerdo también mi fascinación por los fenómenos de la naturaleza. Pasaba horas contemplando el fuego, el viento, el agua. Cada chispa de una fogata me parecía un misterio. Cada rayo en la tormenta era para mí una voz desconocida que hablaba en códigos que yo deseaba descifrar. Había en mí un anhelo continuo de descubrir la fuerza escondida detrás de todo movimiento. Desde muy pequeño, sufría también de extrañas visiones nocturnas. En medio de la oscuridad, me parecía ver llamaradas repentinas o paisajes que se desplegaban ante mis ojos con tanta nitidez que dudaba si soñaba o estaba despierto. Estos episodios me aterraban, pero poco a poco comprendí que podía enfrentarlos. Al hacerlo, descubrí que mi mente podía no solo recibir imágenes, sino también modelarlas. Aquello que aparecía de forma involuntaria, comencé a dirigirlo con voluntad consciente. Fue el inicio de un método que más tarde me permitiría concebir máquinas completas en mi imaginación antes de construirlas en la realidad. En esa etapa de mi vida, mi mundo interior era más intenso y más real que el exterior. Podía pasar largas horas solo, imaginando artefactos, paisajes, viajes, incluso conversaciones enteras con personas que no existían. A menudo, al volver al contacto con la vida cotidiana, me sentía como un extraño entre mis propios compañeros. Era como si hubiera 2 mundos, el visible, que todos compartían, y el invisible, que solo yo habitaba. Durante mi niñez, sufrí de constantes enfermedades y extrañas dolencias nerviosas. En ocasiones, la presión de los estímulos externos era tan intensa que caía en un estado febril y debilitado. Veía destellos de fuego, luces que cruzaban ante mis ojos y oía zumbidos que parecían provenir de otro mundo. Los médicos poco podían hacer y más de una vez temieron por mi vida. Fue en medio de esos padecimientos cuando descubrí, sin saberlo, un método de autodisciplina mental que más tarde definiría toda mi carrera. Para defenderme de las imágenes involuntarias que me acosaban, comencé a invocar otras, creadas por mi propia voluntad. Al principio, estas eran simples, objetos familiares, escenas conocidas. Luego, gradualmente, logré construir en mi mente mecanismos completos, con todos sus detalles, y sostenerlos con tal claridad que podía observarlos girar y funcionar como si fueran reales. Este ejercicio, nacido de la necesidad,
se convirtió en mi herramienta más poderosa, la capacidad de imaginar un invento hasta en sus más pequeños engranajes, probarlo en mi pensamiento y corregir sus fallas antes de materializarlo. Cuando llegué a la juventud, ya podía desarrollar un diseño completo sin necesidad de dibujar un solo plano. Además de estas visiones, mi niñez estuvo marcada por obsesiones peculiares. Tenía un apego casi supersticioso por los números 3, 6 y 9. Cualquier tarea que realizara, desde lavar mis manos hasta caminar, debía repetirse un número de veces divisible por 3. Me sentía intranquilo si no lo hacía. Aún en la adultez, estos hábitos persistieron en mí, y aunque muchos los consideraban manías enfermizas, yo encontraba en ellos un extraño consuelo y una sensación de orden. Otra de mis rarezas era el rechazo visceral hacia ciertos objetos. No podía soportar la vista de perlas y el roce de un cabello humano en mi piel me causaba repulsión. Evitaba los apretones de manos y me producía incomodidad cualquier contacto físico. Esta extrema sensibilidad que tantos inconvenientes me trajo en la vida social estaba ligada a la misma facultad nerviosa que me daba percepciones intensas y una memoria poco común. Recuerdo que cuando apenas había aprendido a leer, devoraba cualquier libro que llegaba a mis manos. Las historias de viajes y descubrimientos me fascinaban, en especial las obras de Marco Polo, de cuyos relatos me apropié con tanto fervor que podía recitarlos casi palabra por palabra. En mi mente, aquellos viajes se volvían tan vívidos que yo mismo sentía haber estado en tierras lejanas, cruzando desiertos y mares. Así, poco a poco, mi infancia fue un terreno de contrastes, fragilidad física y fiebre nerviosa por un lado, imaginación desbordante, memoria prodigiosa y voluntad creadora por el otro. Cada día parecía oscilar entre la debilidad y el descubrimiento, entre el sufrimiento y la revelación. Hubo en mis primeros años numerosos episodios en los que la muerte pareció rozarme con su mano, pero de los que siempre escapé, como por un designio invisible. Una vez, jugando con mis compañeros en el río, me lancé desde una roca demasiado alta. La corriente me arrastró hacia un remolino del que apenas pude salir con vida. En otra ocasión, mientras exploraba un molino de agua, caí en el engranaje de la rueda, que giraba con violencia, y fui liberado en el último instante. Recuerdo también haber quedado sepultado por la nieve durante una tormenta, hasta que un grupo de aldeanos me encontró casi sin aliento. Cada uno de estos accidentes reforzaba en mí la sensación de que estaba reservado para algo más que una existencia común. No era arrogancia infantil, sino una convicción profunda, como si una fuerza mayor me hubiera elegido para una misión cuyo propósito todavía desconocía. De todos mis recuerdos de esa época, el más vivo es la certeza de que el pensamiento es tan real como la materia. Para mí, no había diferencia entre una imagen concebida en la mente y un objeto visto con los ojos. Ambos existían con la misma intensidad. Con el tiempo, esta facultad se convertiría en la base de mi método de invención: ver, probar y perfeccionar cada creación en el laboratorio interior de la mente antes de llevarla al mundo físico. Mi infancia fue, pues, una paradoja, marcada por la debilidad y la enfermedad, pero también por una riqueza interior que me otorgó una segunda vida más intensa que la primera. En ese mundo secreto, poblado de visiones y creaciones, comenzó la historia de todo lo que más tarde sería mi obra. Estudios y juventud. Mi instrucción formal comenzó en la escuela de Smiljan y luego continuó en Karlstad, donde asistí al gimnasio real.
Desde el principio mostré aptitudes poco comunes para las matemáticas. Podía resolver problemas complejos con rapidez asombrosa y, con frecuencia, realizaba cálculos mentales que dejaban atónitos a mis maestros. Sin embargo, esta habilidad, lejos de causarme orgullo, me trajo dificultades. A menudo, cuando escribía la solución sin mostrar el proceso, los profesores sospechaban de mí y me acusaban de hacer trampa. Recuerdo una ocasión en la que mi maestro me planteó un problema de raíces cúbicas. Respondí de inmediato con el resultado. Él se indignó y me exigió que mostrara el procedimiento. Como yo insistía en que no lo había escrito porque lo había resuelto mentalmente, me castigó. No podía comprender que mi mente se había habituado a visualizar los números como entidades vivas, como formas que podía girar, descomponer y recomponer en mi imaginación. Mi pasión por la lectura aumentaba sin cesar. Leía todo lo que caía en mis manos, desde tratados de ciencia hasta novelas de aventuras. Entre todos los libros, hubo uno que me marcó profundamente: las obras de Voltaire. Sus relatos, su imaginación, su ironía, me influyeron tanto que en más de una ocasión traté de imitar su estilo en mis propios escritos escolares. Durante mis estudios en Karlstadt, estuve aquejado por una enfermedad que casi acaba con mi vida. Una epidemia de cólera azotó la región y yo fui uno de los miles de afectados. Durante 9 meses permanecí postrado en cama, debilitado al extremo. Los médicos habían perdido la esperanza de salvarme. En un momento en que parecía no haber salida, mi padre, desesperado, prometió solemnemente concederme cualquier deseo si lograba sobrevivir. Yo le respondí que lo que quería era estudiar ingeniería. Hasta ese instante, él había insistido en que siguiera la tradición familiar y me convirtiera en sacerdote. Pero mi convicción fue tan intensa que, cuando logré recuperarme, aceptó su promesa. Fue así como la enfermedad, que casi me arrebata la vida, se convirtió en el punto de inflexión que definió mi destino. Desde ese momento, supe que dedicaría mi existencia al estudio de las ciencias y a la creación de inventos. Cuando dejé Karlstadt, ingresé al Politécnico de Graz con el propósito de estudiar ingeniería. Fue allí donde por primera vez entré en contacto con la electricidad de un modo que transformó mi vida. Recuerdo claramente la sala de conferencias en la que nuestro profesor nos mostró la nueva dínamo de Gram, considerada en aquel entonces una maravilla de la ingeniería. Mientras observaba el funcionamiento del generador, una idea surgió en mí con la fuerza de una revelación. Esa máquina podría funcionar sin escobillas, sin conmutador. Vi de inmediato en mi mente un motor que operaba con corriente alterna, que no necesitaba contacto eléctrico deslizante. Exclamé mi observación en voz alta y el profesor, irritado, respondió: «Señor Tesla, tal motor sería perpetuum mobile». Imposible. Sus palabras, lejos de desalentarme, encendieron en mí un fuego que jamás se apagó. Estaba convencido de que mi visión era cierta y que algún día demostraría su verdad. Desde ese momento, mi vida entera se orientó hacia la búsqueda de la corriente alterna. Mis años en Graz fueron intensos. Estudiaba 18 horas al día y a menudo olvidaba comer o dormir. Me apasionaba cada asignatura y con frecuencia sorprendía a mis maestros con mis resultados. Durante un tiempo fui el orgullo de la institución, pero esa disciplina extrema terminó por quebrantar mi salud. La fatiga y el agotamiento nervioso me acompañaron durante largo tiempo. Pese a ello, mi imaginación seguía creciendo. Veía máquinas enteras en mi mente, motores que giraban sin chispas, generadores que transmitían energía de manera limpia. Las imágenes eran tan claras que podía detener el mecanismo, girarlo en distintas direcciones y volver a ponerlo en marcha, todo sin un solo dibujo en papel. Mi laboratorio era mi mente. En aquellos años también descubrí el poder de la lectura de obras científicas y filosóficas.
Me alimentaba de todo lo que encontraba, desde los tratados de Maxwell hasta la poesía de Goethe. Cada palabra parecía abrirme nuevas perspectivas y cada descubrimiento reforzaba mi convicción de que la electricidad contenía secretos aún inexplorados, capaces de transformar el mundo. Pero junto a mis triunfos llegaron también fracasos. Comencé a descuidar mis estudios formales y poco a poco caí en el desorden. Perdí el favor de mis profesores y mi rendimiento académico se vio afectado. Mis compañeros me miraban con desconfianza y mis ideas eran consideradas extravagancias. Finalmente, me vi obligado a abandonar Graz antes de concluir mis estudios. Fue un golpe doloroso, pero nunca me arrepentí, pues llevaba conmigo la visión más importante de mi vida, la certeza de que la corriente alterna sería la clave del futuro. Tras dejar Graz, pasé un periodo difícil en el que me vi desorientado y con la salud quebrantada. Mi familia sufrió grandes preocupaciones por mi causa, y mi padre me llamó de regreso, tratando de que retomara el camino de los estudios. Fue en esa época cuando me trasladé a Budapest, donde encontré trabajo en la Compañía Nacional de Teléfonos. En Budapest conocí a un hombre que habría de convertirse en mi amigo cercano, el ingeniero Antal Sigeti. Con él compartí largas caminatas por el parque de la ciudad, mientras discutíamos ideas de matemáticas y física. Yo me encontraba todavía débil, acosado por migrañas y desvanecimientos, pero la chispa de la invención ardía más que nunca en mí. Un día, mientras paseaba por el parque de la ciudad, ocurrió la visión decisiva de mi vida. Era una tarde clara de febrero de 1882. El sol se ponía y las sombras de los árboles se alargaban sobre el suelo. De pronto, recordé un pasaje de Goethe en Fausto. Mira cómo el sol, cansado, se esconde tras los montes. Es hora de que un nuevo día nazca para ti. En ese instante, como respuesta a esas palabras, vi con absoluta claridad el principio del motor de inducción. El campo magnético giratorio se desplegó ante mis ojos como una imagen viva. Con un bastón comencé a trazar diagramas en la arena del camino, mostrando a mi amigo cómo las corrientes alternas, desfasadas entre sí, podían crear una rotación continua sin necesidad de conmutador. Fue una revelación sublime, el cumplimiento de la visión que había tenido años antes en Graz. Todo el mecanismo estaba allí, completo en mi mente, el estator, el rotor, el principio de la inducción. Supe de inmediato que aquella invención cambiaría para siempre el destino de la electricidad. La emoción fue tan intensa que apenas podía hablar. Recorrí el parque, repitiendo los diagramas, mientras la idea giraba en mi mente como un fuego que no se apagaba. Desde ese momento, cada paso que di en mi carrera estuvo orientado a hacer realidad aquel motor. Durante mi estancia en Budapest, también trabajé intensamente en mejorar la central telefónica. Logré introducir innovaciones que aumentaron su rendimiento y gané cierta reputación como ingeniero ingenioso. Sin embargo, para mí todo eso era secundario. Mi verdadera obsesión era el motor de inducción, que ya vivía en mi pensamiento como una máquina terminada. En 1882 me trasladé a París para trabajar con la Continental Edison Company, que estaba desarrollando instalaciones de alumbrado eléctrico en toda Francia y en otras ciudades de Europa. Allí adquirí experiencia práctica en proyectos de gran escala, instalando centrales, cables y equipos. En ese ambiente, mis ideas sobre la corriente alterna se encontraban aún con una fuerte resistencia. La mayoría de los ingenieros seguían aferrados a la corriente continua, defendida por Edison y considerada más segura y manejable. Yo, sin embargo, no tenía dudas. La corriente alterna era el futuro. En París trabajé en un gran taller, rodeado de ingenieros y técnicos de todas las naciones.
destacaba por mi incansable empeño y mi habilidad para reparar fallas complicadas en máquinas y generadores. Se me confiaron cada vez más responsabilidades y comencé a adquirir fama como un hombre que podía resolver cualquier problema. Durante mis ratos libres, continuaba perfeccionando mentalmente el diseño de mi motor de inducción. Cada día lo veía más claro. El campo magnético giratorio estaba listo para ser mostrado al mundo. Sin embargo, carecía de los medios para construirlo en Europa, donde la empresa de Edison dominaba y no quería oír hablar de alternativas. Fue entonces cuando se me ofreció la oportunidad que habría de cambiar mi vida. Charles Batchelor, colaborador cercano de Edison, me recomendó que viajara a Estados Unidos, asegurándome que allí encontraría el ambiente propicio para desarrollar mis ideas. Con su carta de presentación en mano, en 1884 embarqué rumbo a Nueva York, lleno de esperanzas, pero con apenas 4 centavos en el bolsillo. Así llegué al nuevo continente, con el motor de inducción ya completo en mi mente y el destino de demostrar al mundo que la corriente alterna no solo era posible, sino que sería la fuerza que electrificaría al planeta entero. Experimentos tempranos y llegada a Estados Unidos. En junio de 1884, desembarqué en Nueva York con poco más que la ropa que llevaba puesta, algunos cálculos de mis inventos y una carta de recomendación de Charles Batchelor para Thomas Edison. La ciudad era un hervidero de actividad, con tranvías, cables, luces y un bullicio que me resultaba a la vez deslumbrante y aterrador. Apenas hablaba inglés y no tenía dinero, pero llevaba conmigo una convicción inquebrantable, que estaba destinado a demostrar la superioridad de la corriente alterna. Mi primera meta fue presentar mis credenciales a Edison. La carta de Batchelor, su colaborador más cercano, decía: «Conozco a 2 grandes hombres, usted es uno de ellos, el otro es este joven». Aquellas palabras, aunque exageradas, me abrieron la puerta. Edison me recibió con desconfianza, como quien observa a un extraño con ideas poco prácticas. Pero pronto me puso a prueba. Me pidió que trabajara en la reparación de generadores y motores defectuosos en sus instalaciones. Acepté con entusiasmo y en pocas semanas había logrado resolver problemas que sus propios ingenieros habían considerado imposibles. Edison era un hombre de genio indiscutible, pero de carácter áspero. Su método de trabajo era el de la prueba y el error, incansable, directo, sin paciencia para teorías matemáticas. Yo, en cambio, venía con el hábito de concebir cada detalle en mi mente antes de construir. Éramos, en cierto modo, opuestos complementarios, aunque esa misma diferencia nos llevaría pronto al conflicto. En una ocasión, Edison me prometió $50,000 si lograba rediseñar sus generadores de corriente continua para hacerlos más eficientes. Trabajé día y noche durante meses y finalmente le presenté un sistema completamente nuevo que superaba sus expectativas. Cuando pedí mi recompensa, se rió y dijo: «Tesla, usted no entiende nuestro humor americano». Esa frase me marcó para siempre. Me retiré de su compañía con apenas unos centavos en el bolsillo, pero con la firme determinación de que mi futuro no dependería de burlas ni de promesas incumplidas. Después de mi separación de Edison, enfrenté un periodo de grandes privaciones. Sin trabajo estable y sin dinero, tuve que aceptar labores humildes como cavar zanjas por unos pocos dólares al día. Para alguien que llevaba en su mente un motor capaz de revolucionar el mundo, aquello era una humillación amarga. Sin embargo, no perdí la esperanza. Cada palada de tierra me recordaba que debía perseverar hasta que mi oportunidad llegara. Esa oportunidad
Apareció gracias a un grupo de hombres de negocios que escucharon hablar de mis ideas y se interesaron en financiarlas. Fue así como fundamos la Tesla Electric Company en 1887. En un modesto laboratorio de Nueva York, comencé a trabajar en mis primeras patentes americanas. Allí construí, por fin, el motor de inducción que había concebido años atrás en Budapest. El día en que vi girar aquel motor, impulsado por corrientes alternas desfasadas, sentí una emoción indescriptible. Era como ver materializarse un fantasma que me había acompañado durante años. Sabía que esa máquina cambiaría el destino de la industria eléctrica. Durante los meses siguientes obtuve más de una docena de patentes relacionadas con la corriente alterna y el sistema polifásico. Estas patentes formaban un conjunto tan coherente y completo que pronto atrajeron la atención de George Westinghouse, uno de los grandes empresarios del sector eléctrico. Westinghouse comprendió de inmediato el valor de mi trabajo. Mientras otros se burlaban o dudaban, él ofreció comprar mis patentes y me invitó a colaborar con su compañía. Fue un momento decisivo. Por primera vez contaba con respaldo económico y con los medios necesarios para demostrar al mundo la superioridad de la corriente alterna. Con el apoyo de George Westinghouse, mis sistemas de corriente alterna comenzaron a difundirse. Sin embargo, esto provocó la abierta hostilidad de Edison, que veía amenazado el imperio que había construido sobre la corriente continua. Edison emprendió una campaña encarnizada para desacreditar mi trabajo. Aseguraba que la corriente alterna era peligrosa, mortal, inadecuada para el uso doméstico. En su afán de convencer a la opinión pública, llegó incluso a organizar demostraciones en las que electrocutaba a animales con corriente alterna para sembrar el miedo. Estas prácticas me repugnaban profundamente, pero no me desviaron de mi propósito. Westinghouse, con una visión mucho más amplia, comprendió que la corriente alterna podía llevar electricidad a grandes distancias con pérdidas mínimas, algo imposible con la continua. Era la solución que el mundo necesitaba para iluminar ciudades enteras. El momento decisivo llegó en 1893, cuando se celebró la Exposición Mundial de Chicago. La comisión organizadora debía elegir entre dos propuestas, la de Edison y su corriente continua, o la de Westinghouse con mis sistemas de corriente alterna. Fue una batalla intensa, pero finalmente se nos otorgó el contrato. Esa noche, cuando se encendieron más de 200.000 lámparas de arco y bombillas incandescentes alimentadas por la corriente alterna, el mundo presenció por primera vez el verdadero poder de mi invención. Millones de personas quedaron maravilladas. La oscuridad de los siglos se disipó en un instante, sustituida por un océano de luz blanca que iluminaba cada rincón de la feria. Para mí, fue la confirmación de lo que había visto en mi mente tantos años antes, que la energía podía fluir libremente a través del espacio, domesticada y dirigida para beneficio de la humanidad. Fue también la victoria definitiva en la llamada Guerra de las Corrientes. El triunfo en Chicago marcó un antes y un después en mi vida. La corriente alterna se impuso como el sistema eléctrico del futuro, y con ello se abrió una nueva era para la humanidad. La oscuridad que había acompañado a las ciudades durante siglos comenzaba a disiparse. Westinghouse fue para mí más que un socio. Fue un visionario capaz de reconocer el valor de una idea en un tiempo en que muchos se reían de ella. Sin su fe y su respaldo, quizás mi motor y mi sistema polifásico habrían quedado en los papeles de un soñador. Su decisión de llevar adelante mis patentes fue tan audaz como decisiva. Recuerdo con claridad la emoción de aquellos días, cuando por fin veía materializarse mis sueños. Pero junto con el entusiasmo también me asaltaba una profunda inquietud.
Sabía que apenas habíamos dado el primer paso. La electricidad, tal como yo la concebía, tenía un potencial mucho mayor del que el mundo alcanzaba a comprender. La transmisión inalámbrica, la comunicación a través del aire, la energía enviada sin cables, todas esas visiones ya ardían en mi mente. En esos años de victoria aprendí también que todo descubrimiento tiene un precio. Los elogios y reconocimientos eran pasajeros. Lo permanente era la soledad del inventor, siempre forzado a mirar más allá, hacia horizontes que los demás aún no pueden imaginar. Así concluía la primera gran etapa de mi vida en América. Había demostrado al mundo que la corriente alterna era posible y superior, pero para mí no era el final, sino apenas el inicio de una empresa mucho más vasta: liberar a la humanidad de las cadenas de los cables y transmitir la energía como la luz del sol o como las ondas invisibles del éter. Invenciones más grandes. Después del triunfo de la corriente alterna, pude dedicarme por completo a desarrollar inventos que durante años habían vivido únicamente en mi mente. Entre ellos, el más célebre fue la bobina Tesla, un transformador capaz de producir tensiones extraordinarias y descargas eléctricas que parecían relámpagos en miniatura. Construí mis primeras bobinas en un laboratorio de Nueva York, y pronto los vecinos se alarmaron al ver destellos de varios metros atravesando las ventanas. Los truenos que producían mis experimentos sacudían las paredes y encendían bombillas a distancia, sin cables. A menudo tenía que calmar a los curiosos que creían que invocaba fuerzas sobrenaturales. La bobina Tesla no era un simple espectáculo. Era el corazón de mis investigaciones sobre la transmisión inalámbrica de energía. Comprendí que, al excitar la Tierra y la atmósfera con estas ondas de alta frecuencia, era posible enviar energía sin necesidad de cables, a cualquier distancia. Esta idea me obsesionó durante el resto de mi vida. En paralelo, exploré los misterios de la radiación invisible. Sin saberlo, me adelanté a los descubrimientos de los rayos X. En 1894 ya estaba obteniendo imágenes de huesos humanos utilizando tubos de vacío de mi propio diseño. Estos experimentos, realizados antes de que Röntgen anunciara su hallazgo, me convencieron de que existían fuerzas aún desconocidas que el hombre apenas comenzaba a vislumbrar. Mi laboratorio se convirtió en un lugar de maravillas. Visitantes de todo el mundo acudían para ver cómo hacía girar lámparas sin conexión eléctrica, cómo enviaba chispas que parecían relámpagos artificiales o cómo hacía vibrar objetos a distancia mediante ondas invisibles. Muchos salían convencidos de haber presenciado magia. Yo solo veía el futuro. Uno de mis descubrimientos más fascinantes en esos años fue el fenómeno de la resonancia. Comprendí que todo objeto vibra a su frecuencia natural y que, si se le somete a impulsos del mismo ritmo, esas vibraciones pueden amplificarse hasta límites insospechados. Construí osciladores mecánicos para demostrar este principio. Eran aparatos relativamente pequeños, pero capaces de producir temblores que hacían estremecerse vigas de acero. En cierta ocasión, instalé uno en el marco metálico de mi laboratorio y lo puse en funcionamiento. Al poco tiempo, el edificio entero comenzó a sacudirse como en un terremoto. Alarmados, los vecinos llamaron a la policía, que irrumpió convencida de que había ocurrido un desastre. Al detener mi máquina, el temblor cesó de inmediato. Este experimento me mostró hasta qué punto la resonancia podía liberar energías colosales. Yo mismo llegué a afirmar que con un oscilador bien ajustado podría partir la Tierra en dos. Muchos tomaron mis palabras como exageración, pero quienes habían presenciado la fuerza de mis aparatos
Sabían que no era una fantasía. La resonancia me llevó también a desarrollar métodos para transmitir energía mecánica y eléctrica a distancia, con una eficiencia nunca antes vista. Estaba convencido de que este principio sería la clave no solo de la generación de energía, sino también de la comunicación entre continentes. En paralelo, perfeccionaba cada vez más mis bobinas y generadores de alta frecuencia. Lograba producir descargas eléctricas de decenas de metros que iluminaban el cielo nocturno como auroras artificiales. Cuando colocaba una lámpara en mis manos, ésta brillaba con resplandor sin que ningún cable la alimentara. A menudo me exponía a tensiones de millones de voltios, y aunque la corriente era de alta frecuencia y no me dañaba, el espectáculo era tan sobrecogedor que quienes lo presenciaban quedaban convencidos de estar ante un poder sobrenatural. Mi laboratorio era escenario de fenómenos que ningún otro hombre había visto. No buscaba el asombro, sino la confirmación de una verdad, que las fuerzas invisibles que rodean nuestro mundo pueden ser domesticadas, amplificadas y utilizadas para beneficio de la humanidad. En 1899 decidí trasladar mis experimentos a un lugar donde pudiera trabajar con total libertad y sin riesgo para los vecinos. Elegí Colorado Springs, a los pies de las montañas rocosas, donde la atmósfera seca y la altitud ofrecían condiciones ideales para mis investigaciones sobre la electricidad de alta frecuencia. Allí construí un laboratorio único, con una gigantesca bobina y una antena que se elevaba hacia el cielo. Desde el primer día supe que estaba a punto de adentrarme en un territorio desconocido. Pronto comenzaron los experimentos más extraordinarios de mi vida. Produje descargas que superaban los 30 metros de longitud, verdaderos relámpagos artificiales que iluminaban el horizonte. Los truenos que los acompañaban podían escucharse a más de 20 kilómetros de distancia. A menudo, la gente de la ciudad se reunía a lo lejos para contemplar aquellas tormentas eléctricas nacidas de mis máquinas. Uno de los efectos más sorprendentes era que las bombillas enterradas en el suelo, a cientos de metros del laboratorio, brillaban por sí mismas, como si la Tierra entera se hubiera convertido en un conductor. Había logrado excitar el planeta y la atmósfera, demostrando que la transmisión de energía sin cables era posible. En mis cuadernos anoté con detalle cada observación, cómo las descargas afectaban a la conductividad del aire, cómo resonaban las ondas a través de la Tierra, cómo podían enviarse señales a enormes distancias. Estaba convencido de que había hallado el principio para un sistema mundial de transmisión inalámbrica de energía y de comunicaciones. Una noche, mientras registraba señales provenientes de mis receptores, observé fenómenos que me hicieron sospechar que tal vez había detectado comunicaciones de otro planeta. Aunque mis contemporáneos lo tomaron como una excentricidad, yo me aferré a la convicción de que el universo estaba lleno de inteligencia y que tarde o temprano estableceríamos contacto. Colorado Springs fue para mí un laboratorio de maravillas y peligros. En más de una ocasión, mis equipos explotaron en llamaradas que destruyeron instrumentos y me dejaron aturdido. Sin embargo, cada fracaso era también una revelación. Aprendí más en esos meses que en todos los años anteriores. Al concluir mis experimentos en Colorado Springs, regresé a Nueva York con una certeza absoluta. Había demostrado que la transmisión inalámbrica de energía era posible. Lo que necesitaba ahora era un laboratorio mucho mayor, capaz de llevar mi idea a escala mundial. Con el apoyo inicial de inversionistas, inicié la construcción de la torre Wardenclyffe en Long Island. Aquella estructura, que se alzaba como un faro metálico hacia el cielo, estaba destinada a ser el corazón de un sistema global de comunicaciones y energía sin cables.
Imaginaba un futuro en el que cualquier persona, en cualquier punto del planeta, pudiera recibir energía directamente del aire, como hoy recibe la luz del sol. Para mí, Wardenclyffe no era solo un proyecto técnico, sino una visión casi espiritual: liberar a la humanidad de los límites de los cables y las redes, hacer de la Tierra un verdadero transmisor universal. Sin embargo, pronto comenzaron las dificultades. Los costos de la obra se elevaron más de lo previsto y muchos de mis patrocinadores perdieron la fe en una empresa que les parecía demasiado audaz. En un mundo dominado por intereses comerciales inmediatos, mi sueño de energía gratuita y universal despertaba más temor que entusiasmo. A pesar de las críticas y la falta de recursos, seguí trabajando con la convicción de que estaba construyendo algo que cambiaría el destino del planeta. Cada noche, al contemplar la torre iluminada por la luna, sentía que estaba ante la materialización de mis visiones de juventud, el paso final para domesticar el poder invisible del éter. Wardenclyffe fue el símbolo de mi máxima ambición, pero también el comienzo de mis grandes desilusiones. Allí quedó plasmado no solo mi genio, sino también el choque entre la visión de un soñador y la dura realidad de un mundo regido por el dinero.